Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Y aunque hemos llevado en otras ocasiones, al mismo tiempo, hablando de la resurrección de Cristo, llevando los 4 evangelios, que es donde registra la resurrección de Cristo, porque es una de las doctrinas esenciales y medulares del cristianismo. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Les adelanto esto, lo que es primero que nada tenemos que entender una de las verdades esenciales es de que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo. Número 2, de que Jesús murió y resucitó. La segunda verdad. Pero carecería de sentido o de esperanza si nada más hasta ahí terminaran los evangelios. Pero la Biblia registra de la resurrección y de su próxima venida. Entonces tenemos que entender de que Él va a regresar. Vamos a hablar hoy de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos habla de la esperanza para que nosotros podamos entender y digerir lo que es la próxima venida del Señor. Así de que, muy bien, ¿estamos ahí? Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y nos ponemos en pie para leer su palabra, mientras que nosotros nos preparamos. Les doy el título de la predicación. El título de la predicación se llama ¿Quién nos removerá la piedra? En tono de pregunta. Dice la escritura como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, entiéndase el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, Padre, por abrirnos el entendimiento, Señor, por revelarnos, Señor, a tu Hijo, Señor. También, Señor, por hablarnos, Señor, de la resurrección de tu Hijo. Hoy quieres, Señor, que entendamos cada vez más sobre este asunto, Señor. Tú quieres, Señor, de que algunos, Señor, remuevan su piedra, Señor, de la incredulidad, Señor, para que crean de que tú resucitaste a tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a entender y, por ende, a exponer y predicar de la resurrección de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestras vidas y a nuestro espíritu. Muy bien, tomen asiento. Para nosotros que estamos aquí podemos decir, ¿cómo es que no creyeron? Podríamos inclusive caer en
en ese sentir o en ese entender de burlarnos. ¿Cómo es posible que no creyeron? Tantos milagros que vieron, como el mismo Señor Jesucristo había hecho tantos milagros, inclusive que había resucitado a muertos, como a su amigo Lázaro y a otros. Pero recuerde que usted y yo no creímos a la primera, ¿cierto? Inclusive algunos a lo mejor estarán batallando todavía en creerle. Tal vez sí, me cae bien Jesús, pero bueno, hay cosas que no entiendo. Bueno, para entender tiene que creer primero. Esa es la ecuación, porque si usted quiere entender, por supuesto que no le va a creer. Por eso la fe, por eso el escritor de Hebreos nos dice, por la fe entendemos. ¿Qué es fe? Creer. Porque creemos, ahora entendemos que Dios constituyó el universo por el poder de su palabra. De otra manera va a ser imposible. Usted va a sacar todas las fórmulas posibles para tratar de entender y luego creer. Pero es donde se han quedado todos esos filósofos, esos ateos, donde simplemente se plantaron en que tienen que creer. A ver, muéstrame. Como Tomás, hasta que no vea, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano en su costado, entonces voy a creer. Ellos necesitan ver para creer. Pero el Señor Jesucristo nos menciona a los que hemos creído. Tú has creído, Tomás, porque has visto. Más bienaventurados son los que creyeron y no tuvieron que ver. Y estamos aquí no porque vimos a Jesús. No, ya va a cumplir casi 2000 años de que fue sepultado. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído que el Evangelio. Entonces, recuerde de que nosotros, usted y yo, no creímos a la primera. Fue un proceso en el cual se nos fue siendo más claro y conforme nos hablaban de Jesús, íbamos creyendo cada vez más. Y no fue hasta que el mismo Dios removió la piedra de la incredulidad en nosotros. Vemos cómo estas mujeres estaban desesperadas. Bueno, iban a ungir al cuerpo del Señor Jesucristo. Mire, para empezar, ellas habían escuchado que el Señor Jesucristo les había dicho: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos y sea muerto y resucitaré al tercer día. Ellas, sacando cuentas, ellas hubieran dicho: vamos a ir a ver al Señor. Iban a ungir a un cuerpo, a un muerto. Ahora, no pretendo ni burlarme. Ellas lo estaban haciendo en un acto de respeto y honrando a su Señor. Porque se acuerda que cuando María, hermana de Lázaro, que después de que Jesús le resucitó, le hicieron un banquete antes de entrar a Jerusalén el domingo de Ramos, la entrada triunfal. Le hicieron un banquete y María tomó un vaso de perfume, de nardo, de perfume, entonces lo derramó y hubo unos discípulos que se molestaron. Entre ellos estaba Judas, que decía: no, ¿por qué se hizo esto? Y él decía: dejarla, porque esto va a servir para mi sepultura. Yo creo donde iba caminando el Señor Jesucristo, aún iba aromatizando en su caminar por ese perfume que había sido derramado ahí en sus pies, y dice que con sus cabellos le enjugaba sus pies con sus cabellos. Ahora, ellas, María, y habla de María también, María madre de Jacob y Salomé, dice que habían comprado especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, quiere decir que ya aquí está hablando el escritor, muy de mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, si no vea su calendario, y ahí va a decir el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el Evangelio de Mateo nos muestra que un ángel removió la piedra. Ahora, el Señor Jesucristo en su resurrección no necesitó
que le removieran la piedra. ¿Por qué? Porque en ese momento él ya tenía un cuerpo glorificado. Él pudo traspasar la roca esa, las paredes, así como lo hizo ya en la resurrección cuando estuvo en otra ocasión los discípulos reunidos y él, las puertas cerradas, y él llegó ahí con ellos. ¿Cómo? A través de un cuerpo glorificado. Cuando dice la Escritura que aún en el Evangelio de Mateo menciona de que ellas estaban cuestionando ¿cómo le haremos? Estaban preocupadas, ¿cómo le haremos? Tal vez los soldados nos puedan ayudar o alguien que esté ahí, a ver quién nos ayuda. Pero un ángel removió la piedra, ¿para qué? ¿Para que saliera Jesús? No, sino para que los demás entraran y atestiguaran de que ya no estaba Jesús, que la tumba estaba vacía. Y el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, ellas en ese momento necesitaban ¿qué? La ayuda de personas, de un hombre, hombres que pudieran remover, porque dice la Escritura que era muy pesada. Y ellas se preguntaban, ellas necesitaban una ayuda. Bueno, para entender la prédica, para entender la enseñanza o el propósito, el objetivo de esta enseñanza, muchos necesitamos la ayuda. Ahora, ¿la ayuda de quién? ¿Del pastor? ¿La ayuda de un hombre? No. ¿Un ángel qué es? Es algo que es divino en cuestión de, fue enviado por Dios, es algo sobrenatural, porque lo natural es lo que tentamos, lo que palpamos, lo que podemos oler, lo natural, los sentidos naturales, ¿me explico? Pero un ángel es algo sobrenatural, entonces es algo que es fuera de esta dimensión, las dimensiones que conocemos. Entonces fue enviado por Dios. Ahora, de la manera que nosotros podemos entender es con la ayuda de Dios para que Él remueva la piedra de la incredulidad que hay en nosotros. Si usted dice, no, es que el pastor fue el que o un evangelista fue el que me abrió el entendimiento, no, fue la herramienta, la persona que Dios usó para remover esa piedra, pero fue por Dios, porque Él es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. Nosotros como seres humanos no podemos remover esa piedra si no es que Dios intervenga para remover esa piedra de la incredulidad. María, en este caso, y no fue hasta que el mismo Dios nos removió la piedra de la incredulidad para que creyéramos. Mire esto, María y sus acompañantes estaban preocupadas por aún quien les ayudara a remover aquella piedra del sepulcro de Jesús. Y no fue hasta que un ángel enviado por Dios les removió esa piedra. No para que saliera Jesús, sino para que ellas entraran, igual los discípulos como Juan y Pedro, entraran y comprobaran que Jesús ya no estaba allí. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos abra el entendimiento, removiendo la piedra o piedrota de la incredulidad que había en nosotros. Aclaro, había en nosotros. Espero, porque tal vez aquí hay algunos, como en muchas iglesias, aún duden de la resurrección de Cristo. Pero soy cristiano. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Cuando nos habla de esto, mire lo que, si continuamos leyendo, vamos a retomar el versículo 9 en adelante, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios, Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, entiéndase, sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Es natural, ¿cierto? Cuando se muere un ser querido es natural. No podemos juzgarlos o criticarlos. ¿Que no escuchaste que Jesús iba a resucitar? ¿Por qué estás triste?
Eso es natural, hermanos. Ahora, sin embargo, lo difícil para ellos era de dar ese paso de fe. Habían caminado con Jesús, habían atestiguado los milagros y prodigios que Jesús había hecho, pero dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Saben? Uno de los escrúpulos de los hombres es de que, ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Qué no sabes que yo soy el hombre? ¿Qué no sabes que yo soy el hombre de la casa, el hombre más fuerte? ¿Por qué le hablaste a ella? ¿Por qué a una mujer? Bueno, aquí es ¿cómo se diría? Como una bofetada con guante blanco para el orgullo del varón. Cuando creemos de que es a través de nosotros, que Dios nada más a través de nosotros puede hablarnos. No, también aquí vemos cómo usó a una mujer. Y en sus escrúpulos, no, ¿por qué a ti? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy Pedro. Otro diría, yo soy el amado del Señor, diría Juan. Diría Jacob, yo también estuve en la transfiguración. Entonces ahí es donde podemos ver y podemos deducir, bueno, ¿cómo es posible de que haya hablado con una mujer y no con nosotros? Bueno, eso aunado a que no lo creían. Porque mire lo que dice en el versículo 12 y 13, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos. ¿De quién? De otros discípulos que iban de camino yendo al campo. Es donde nos atestigua de los que iban, dos que iban camino a Emaús. Dice que iban ahí platicando, oye, fíjate lo que está pasando, y Jesús se acerca, pero ellos no lo vieron porque estaba velado su entendimiento. Y Jesús les pregunta, ¿de qué habláis? ¿De quién están hablando? De Jesús Nazareno, profeta de Dios. Mire cómo no lo mencionaron como el Hijo de Dios, profeta de Dios, poderoso en palabra. Y dice, y nosotros esperábamos que fuera el Mesías, que fuera el ungido. Y yo creo ahí Jesús escuchándolos. Si hubiera sido Felipe, ¿qué no me has visto, Felipe? ¿No has visto al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre? ¿Qué no estuviste ahí cuando resucité a Lázaro? ¿Qué no estuviste ahí cuando multipliqué los panes a cualquiera de sus discípulos? Y dice que los reprendió. Oh, insensatos y tardos de corazón, tardos para entender. ¿Que no era necesario que todo esto tuviera que acontecer? Y dice que comenzó a explicarles. Primero, les reprocha que su incredulidad. Ahora, para nosotros sería muy fácil porque ya tenemos la película terminada. En 4 dimensiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De 4 lados ya podemos ver lo que es la resurrección. Y aún así, muchos no creen. Ahora, mire esto. Cuando Él les explica, miren, era necesario que tenía que acontecer. Ellos más adelante atestiguan, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de la palabra de Dios? Cuando uno predica el Evangelio y usted que está sentado, está escuchando, ¿no arde su corazón cuando están escuchando de los milagros y prodigios, de las promesas de Dios? Cuando estamos hablando de Jesús y empieza a sentir empieza a ver un rayito de esperanza en sus vidas, como decir, esto está pasando, ¿acaso Dios puede salvarme? ¿Puede perdonarme? Y es donde se va abriendo el entendimiento. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando reconoce, cuando acepta su condición y que puede entender de que Dios le salvó. Miren lo que nos enseña en el Evangelio de Lucas. Vamos ahí al Evangelio de Lucas para entender otros puntos que nos habla de esto. En el capítulo 24 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
Cuando dice muy de mañana, otros evangelios nos dice que aún estaba oscuro. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y está de rojo esas letras, esas palabras escritas ahí. ¿Por qué? Porque Jesús ya se los había dicho. Ya más adelante nos habla de lo que es los que iban en camino a Emaús. Pero yendo más adelante, miren lo que nos enseña en ese mismo capítulo, en el versículo 36. Dice, mientras ellos hablaban de estas cosas, ya hablando en otros días después, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Ahora, mire, si usted ve un ángel, ¿no le daría temor? Si usted ve a un muerto resucitado, ¿no le daría temor? Por supuesto que sí. Y diciendo esto, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, mirad mis manos y mis pies. Le está mostrando que las evidencias de quién era él, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ¿qué? No lo creían. ¿No estás viendo, Tomás? ¿No estás viendo, Tomasita? Mira, atiéntalo. Ay, estoy bien contenta, estoy bien contenta. Pero aún así, dice que no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Dice, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ese entonces habla que después de, vieron, palparon, o sea, lo estaban viendo. Entonces les abrió el entendimiento. Si tú esperas creerle a Jesús solamente porque alguien te platicó, no, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Si no, has creído en vano. Déjame te lo explico. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué era lo que hablaba de Moisés, de Jesús? Hablaba de la resurrección. Mire, Dios iba preparando al pueblo judío desde que Sara se embarazó. Era algo sobrenatural porque ya era anciana, así como Abraham era anciano. Les estaba preparando para que fueran entendiendo paulatinamente, para que vayan creyendo de que para Dios no hay nada imposible. Por eso le puso risa a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque ya era un acto soberano de Dios, que es algo sobrenatural.
¿Me explico? Después iba preparando a las futuras generaciones, por ejemplo, a las mujeres que eran estériles, como Rebeca, como Raquel. Ellas eran estériles y Dios les abrió el vientre para que concibieran naturalmente, para que cuando viniera la concepción de parte de Dios en el vientre de María, lo creyeran. Estaba preparándolos. Pero también eso era para que entendieran que todo lo que así como Dios vino, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que lo mataran, para que lo crucificaran, para que Él pagara en expiación por nuestros pecados. Tenía que morir. Pero ellos no entendían todavía. Hasta que Él mismo les abrió el entendimiento. ¿Quién se lo abrió? ¿Un pastor? No. ¿Un evangelista? No. Es el mismo Jesús quien les abrió el entendimiento. Ahora, recuerde esto, lo que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre en la creación, Hijo en la restauración, Espíritu Santo en la renovación, en la regeneración. Dice... Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Dice, al tercer día, y que les predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquí les está diciendo, es para todo el mundo ya. Ellos dicen, que no es nada más para los judíos, no, ahora ya es para todo el mundo, por eso... en el otro evangelio, en Mateo, ya le dice, ir y predicar a todo el mundo. Dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo. Ahora ahí Jesús les abrió el entendimiento, ¿cierto? Pero aún no tenían toda la revelación. Tenían la revelación de la resurrección. Ya lo entendieron. Sin embargo, tenemos que entender de que, mire, si usted solamente ha creído en Jesús, como algunos predican, solo Jesús. ¿Y el Padre? ¿Dónde lo deja? Pablo nos enseña esto en Romanos capítulo 10, versículo 9. Es un versículo que usamos mucho para la evangelización, para confrontar a las personas y que tomen una decisión, que acepten a Jesús como el Salvador. Dice la Escritura, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿que es quién? El Señor. ¿Okay? Muchos creen que Jesús es el Señor, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque el Señor quiere decir el amo. Y el siervo obedece ¿a quién? Al amo. Y dice, y si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque al Padre se le honra. Entonces dice, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, miren, muchos confiesan a Jesús. ¿Y saben dónde están? Allá en Acapulco, allá en Cancún, allá donde deberían de estar celebrando la Pascua, donde deberían estar celebrando la resurrección de Jesús. ¿Saben qué van a hacer muchos de los cristianos? Ir a buscar blanquillos. ¿Qué tiene que ver eso con la Pascua? Explícame eso, pastor. Tú que metes eso aquí en la iglesia. Bueno, dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿y qué? Creer. ¿Pero creer qué? El mismo versículo, léalo ahí, en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Levantar de los muertos, igual, diría la maestra escribiendo en el pizarrón, igual a resurrección. Escríbanlo, niños, llenen una página completa.
resurrección. Y algunos de adelante y de atrás. Para que lo entiendan, repítalo. Repita conmigo. Resurrección. Y los niños, resurrección, maestra. Resurrección, profe. Diría el otro. Porque no entienden algunos. Entonces la misma Biblia nos da la respuesta. Y creyeres en tu corazón. ¿Qué tenemos que creer? Que Dios le levantó de los muertos. Y dice, y serás salvo. Dice el versículo. Entonces aquí nos habla de dos elementos para la salvación. No podemos despegarlos. Uno, confesarlo. Donde nos habla, dice, confesar, y otro, creer en la resurrección. Confesar quiere decir predicar. Confesar quiere decir vivir a Cristo. No solamente el domingo, no solamente permitir que esa puerta te transforme nada más el domingo de las 10 de la mañana hasta las 12, sino vivir a Cristo ahí con tus compañeros de trabajo, ahí en tu casa. ¿Cómo le hablas a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo te sujetas a tu marido? Si no, lo estamos negando, porque la Escritura dice que por eso es blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros los cristianos negamos a Jesús. Todo aquel que me negare, dice el Señor, yo también lo negaré. Y el negar a Jesús no es decir, no, yo no conozco a Jesús solamente, sino no vivir a Cristo. Si se supone que somos cristianos, somos Cristos pequeños, que vivimos, imitamos, caminamos, hablamos, vivimos como un tal Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Entonces, tenemos que entender que fue Dios quien le levantó de los muertos. Entonces, si solo creemos en solo Jesús, que solamente Jesús existió, porque muchos creen en Jesús, inclusive muchas universidades creen en Jesús. Es más, para algunos les ha sido imposible decir que Jesús no existió. Simplemente vea su calendario, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues ya, investiga. Y muchos ateos que se ponen a investigar se dan cuenta y se convierten al Señor. Ahora, por otro lado, no podemos hacer a un lado al Padre, porque ¿quién es el que lo resucitó de entre los muertos? El Padre. Entonces, es cierto que Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo y tengo poder para volverla a tomar. Es cierto, porque dice, el Padre y yo somos uno. Es cierto, es uno, hablando de su Trinidad. Sin embargo, tenemos que entender que son tres personas diferentes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que están en armonía. Pero el que autorizó la resurrección es el Padre. Si usted solamente cree en Jesús y está aquí porque cree en Jesús nada más, y si no cree en el Padre, su evangelio está incompleto, su conversión está incompleto. Está incompleta esa conversión. Tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro bautizó solamente en Jesús, sí, porque ellos ya tenían al Padre como judíos. Y tenían al Espíritu Santo porque sabían del Espíritu Santo. Pero las demás naciones no conocíamos ni al Padre, teníamos muchos dioses. Tlaloc, los olmecas, toltecas tenían muchos dioses. Quetzalcóatl, por allá en la India tenían otros dioses, en la China tenían otros dioses. Pero ahora que se nos predicó el Evangelio, es al Dios verdadero y el Hijo como su heredero. Y el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Es el que remueve la piedra de la incredulidad. Si solo creemos que Jesús existió y vivió una vida ejemplar ante Dios,
y ante los demás, pero no creemos en la resurrección, aún no somos salvos. Aunque estemos en la iglesia, hermanos, o primos, aunque estemos en la iglesia, muchos creen solo en Jesús, pero eso no es suficiente, porque Jesús nunca habló por su propia cuenta. Él dijo: yo hablo lo que me dijo el Padre que hablara. Yo vine a hacer la obra que el Padre me envió que viniera a hacer. Él no habló por su propia cuenta. Él siempre decía: que creáis al que me envió. Nunca tomó una pizquita del Padre, aunque eran lo mismo, pero él siempre exaltó al Padre. Yo no les hablo mis palabras, el testimonio, tengo quien dé testimonio por mí, lo da testimonio el Padre. También tenía otro testigo que era Moisés, porque escudriñar las escrituras, si tienen a Moisés como su profeta, entonces escudriñar las escrituras, y Moisés habló de mí desde el principio, porque Jesús nunca habló por su cuenta, u obró por su propia cuenta. Todo lo que hizo fue para exaltar al Padre, y que creyeran que su Padre, que Él lo había enviado. La obra y la acción venían del Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. De tal manera amó Jesús a su pueblo. No, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces no podemos quitar de la ecuación al Padre. Es que solo Jesús, sí, solo es a través de Jesús la salvación, pero tienes que entender y honrar al Padre. Si honras al Hijo, honras al Padre. Si honras al Padre, entonces honras al Hijo. Como los testigos de Jehová: no, es que Jesús era un ángel, era esto, era que cada rato lo cambian, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios. Entonces tú no tienes la salvación. ¿Me explico? Ve cómo estudiando las Escrituras se nos abre el entendimiento. Jesús dijo que creyeran en Él, en el que lo había enviado. Es Él quien envía el Espíritu Santo para remover la piedra de la incredulidad, y nosotros abrirnos y para que Él nos abra el entendimiento, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Mire, Dios envió a un ángel para que removiera la piedra para aquellas mujeres, ¿cierto? Que pudieran entrar. Ok. Ahora el Padre, cuando Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, y dice: y Él os convencerá. ¿Cómo es que se convencieron las mujeres que estaba resucitado? Porque la piedra estaba removida, una acción de parte del Padre, ¿cierto? Y Jesús dice: voy a rogar al Padre que Él envíe el Consolador, y dice que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Él nos puede convencer. Sin embargo, déjenme le explico esto. Usted puede decir: yo creo que Jesús resucitó y creo que va a venir. Eso automáticamente no te trae la salvación. Déjame te digo por qué. Porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Creen en Jesús? Ellos no dudan de la existencia de Jesús. Y tiemblan. Si usted solamente cree en Jesús, pero no cree en el Padre, su salvación está incompleta. Y si no es a través de la revelación del Espíritu Santo, usted ha creído en vano. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra, y el Espíritu Santo que nos revela las Escrituras, no es el pastor, es el Espíritu Santo quien te está confirmando, ¿cierto? Lo que te está leyendo, yo se lo dicté a Marcos, se lo dicté a Lucas, se lo dicté a Juan, y te convence de pecado y de juicio. Pero en el caso de que una persona diga: yo creo, aún así estés convencido, Dios respeta ese libre albedrío. Tú decides. Uno podrá decir: yo creo, pero no me convierto. ¿Y qué? Por eso dice: arrepentidos y convertidos al Señor.
Ok, tal vez ya te arrepentiste, pero no te conviertes. Sigues en la misma vida y no hay ninguna diferencia entre ti y Judas o cualquier otra persona en el mundo. No hay evidencias. Jesús dio evidencias, mostró las evidencias de la resurrección, y si nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, su vida, su muerte y su resurrección debe de estar en nosotros. Una nueva persona. No solamente estoy hablando de lo fuera, de lo externo, sino lo interno. ¿Dónde está la creencia? Adentro. Dice que Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son poderosas, no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar argumentos, pensamientos, y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Pero es a través del Espíritu Santo. Tú no puedes ni quitar al Padre, ni quitar al Hijo, ni quitar al Espíritu Santo, porque si no es por medio del Espíritu Santo que nos remueve la rocota, la piedrota de la incredulidad, ahí seguiremos. Y aún así, dice que la fe no es de nosotros, sino de Dios. Eso es lo que te trato de explicar, que el que remueve la piedra de la incredulidad es de parte de Dios, para que no digas, yo creo más que los demás. No, ese crecimiento es basado a que te sumergas cada vez más en las Escrituras. Sin embargo, tú no puedes decir que tú eres salvo por ti mismo. Tú no puedes. Un esclavo no se puede comprar a sí mismo. Alguien tenía que dar el pago por ti y por mí. Es nuestro Redentor, Cristo Jesús. Ahora, si usted ya creyó, aún así Dios te dice, ok, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No, pues sí, ya mero, ya casi. Bueno, Dios te deja ahí. Para entender esto tenemos que vamos a 1 Corintios para hablar lo que es la resurrección. En 1 Corintios, para darnos cuenta de que Dios lo está confrontando a su iglesia, a sus creyentes. ¿Están ahí? 1 Corintios. Abran o prendan su Biblia. ¿Sí? Aquí le está hablando a los corintios. Bueno, déjenme hacer una pausa para explicar algo más. Corintio era un lugar donde estaba muy cerca, eran unos cuantos kilómetros nada más lo que dividía Corintio de Atenas. Si usted se pone a estudiar Atenas, luego le van a lo primero en las referencias de Atenas es la cuna de la filosofía. Filo habla de amor, Sofía habla de pensamiento, filosofía donde amaban el pensamiento, donde estaba Sócrates, Aristóteles, Platón, esos grandes pensadores, y la gente iba ahí para aprender de ellos del conocimiento, pero era solamente humano y no de Dios. Entonces dice la Escritura, en el viaje que hizo Pablo a Corinto, dice que llegó ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice que llegó a Atenas primero y después se fue a Corinto. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 16, déjese lo leo rápidamente. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo las ciudades entregadas a la idolatría. Punto clave. Dice, así que discutía en las sinagogas de los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que se concurrían. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero, predicador? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago,
diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? ¿De qué hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué? Porque ellos amaban el conocimiento, querían conocer más. Si les hablaban de una cucaracha voladora, allá iban a ir. A ver, háblanos de la cucaracha voladora. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían conocer. Entonces, versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. ¿Qué el chupacabras? Allá iban a ir a preguntar por el chupacabras. Entiéndase en su ignorancia. Dice, del Evangelio. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En otras palabras, muy idólatras. Pablo tenía en el conocimiento que él tenía, también siempre predicaba con misericordia, predicaba con entendimiento y sabía a qué público tenía enfrente. Y obviamente que aquí les está hablando doctores, ingenieros, arquitectos, teólogos de universidad, donde sabía qué grado de intelecto tenía que hablarles. Pero aunque podía hablarles en todo esto, cosas del universo, cosas que subirse a su nivel, él les habla claro, porque es como debe de predicar uno, clarito. A veces salen las domingueras, ¿cierto? Porque tenemos que prepararnos. Sin embargo, mientras más claro sea el mensaje, es mejor, hermanos. Entonces dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. No lo conocen todavía, no han escuchado de él, pues ya estaban cansados de la cucaracha voladora, que el chupacabras. Ahora quién, pues al que sea, vamos a poner aquí una estatua aquí. Bueno, vamos a poner algo aquí, pues al que no conocemos. Ahí lo tenían, pero no conocían. Y Pablo, en esa estrategia de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, les habla. No a su entendimiento, sino a su corazón. Y les habla el entendimiento, por supuesto. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle. Pablo enseña en los Romanos, dice que Dios, habiéndoles mostrado, enseñado a través de las cosas invisibles y de su eterno poder, ellos podían entender. Pero como no le dieron gracias ni le glorificaron, entonces su entendimiento fue entenebrecido. Por eso dice si en alguna, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, tocando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Muchos no se acercan a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque creen que Dios está lejos. No, de aquí que vaya a la iglesia. No, dobla tus rodillas ahí mismo. Estás a un solo paso de entrar al reino de Dios si te arrepientes. Donde quiera que estés. No necesitas ir a la iglesia para convertirte al Señor.
Ahí donde Dios te remueva la piedra de la incredulidad y entiendas, cae de rodillas. Y ahí mismo el Señor te dirá, hoy mismo estarás conmigo. Ahora dice, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y él cita algunos de los escritores contemporáneos de ellos, los cuales los tenían como muy inteligentes, como muy sabios, así como dice Sócrates, así como dice Platón, y toma comentarios de ellos para confrontarlos. A ver, los tienen a ellos que son muy buenos. Ellos también están diciendo lo mismo, porque linaje suyo somos. Dice versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte, o imaginación de hombre. Dice la Escritura en Romanos, dice, como no le glorificaron, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron y se fueron a la creación. Hablando de, dice, a la imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles. Se fueron a la creación, a adorar a Piscis, a Acuario, a Saturno, a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, al coyote emplumado y a la India María y a todos ellos. Es por eso los confronta y dice, dice, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imagen de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ponga ahí ignorancia. ¿Dónde estamos nosotros? En ignorancia, ¿cierto? Dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién lo ordenó? Dios. ¿Por qué? Porque ya entregó a su Hijo. Y también porque ya para ese tiempo ya estaba el Espíritu Santo y era cuestión de recibirle. Sí, por favor. De recibirle para que entendieran de la resurrección. Dice, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, dando constancia, como un juez con su mazo, dando constancia. Se certifica la condenación de alguien o se certifica la libertad de alguien. Es libre, y suena el mazo. Así también Dios, dando fe a todos con haberle ¿qué? Levantado de los muertos. ¿Cuál es la evidencia de nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Si tú solamente crees en Jesús y no crees en su resurrección, entonces has creído en vano. Por eso dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Yo no, estás en el mundo, ¿no? Pues Dios te va a juzgar. Dice, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe y a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, Pablito. ¿Por qué? Luchaban aquí en su mente y no permitían que esas palabras llegaran a su corazón. Dios nos va a juzgar. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Para ellos era difícil. ¿Y sabe? Corinto estaba cerca. Dice, después de esto, capítulo 18:1 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí les enseñó. Y en Corinto, Pablo envía cartas. Se habla que fueron 7 cartas las que envió. Tenemos primera y segunda de Corintios. Pero en estas cartas hay una carta que se extravió. Y en la primera carta de Corintios es dar respuestas a unas preguntas que le habían enviado. Por eso da respuestas. Y en las cuales le preguntaban acerca de la resurrección.
Y Pablo dice, caray, yo fui y les enseñé, les compartí del Evangelio, y ahora resulta que no creen. Ahora comienza el capítulo 15 de 1 Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Quién estableció la iglesia? Pablo. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Allí están en la iglesia. Y le está hablando a la iglesia, ¿correcto? Sígame con atención. Por el cual asimismo si retenéis. ¿Qué quiere decir? Guardar. ¿Qué? La enseñanza. Nada de que sí, pues ahí dice la iglesia, dice la Biblia, dice el pastor que... Pero no, se ponen a escuchar allá, YouTube, allá, que se ponen allá en el... Allá. Por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Oíste y creíste, pero no retuviste. Entonces creíste en vano. ¿Por qué? Nos va a dar respuestas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y quien fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo que les enseñó Jesús a sus discípulos? Que esto tenía que acontecer, que tenía que vivir como el Hijo de Dios, y tenía que morir, y que tenía que resucitar al tercer día. Sigue diciendo, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, y así, porque los judíos pedían señales, los fariseos, danos señales y creeremos en ti. Señal no les será dada, sino la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra y resucitará. Porque lo que es el pececito que traes ahí en tu bumper, quiere decir la resurrección de Cristo, asumiendo al pez de Jonás. ¿Por qué? Es increíble pensar de que un hombre por 3 días estuvo ahí en el vientre de un gran pez, sea ballena, sea un gran tiburón, sea lo que haya sido, se lo tragó completo y estuvo ahí con los gases, con los ácidos ahí. ¿Qué comió? No sé cómo pudo subsistir. Lo único que podemos pensar, y es más fácil y lógico, que resucitó. Y Dios, ahora sí, vete a predicar el Evangelio, Jonás. Entonces, así dijo el Señor, y era una historia que ellos conocían, no era un cuento. Y así como Jonás, y le dijo a los fariseos, a los que conocían de ese hecho, y así como Jonás resucitó, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra y después, y al tercer día resucite. Por eso después de que fue sepultado, fueron con Poncio Pilato. Ellos dijeron, oímos que aquel decía que iba a resucitar el tercer día. Manda pues ahí guardias para que soldados, para que vigilen la sepultura, el sepulcro. Porque si no, este error, este sería un peor error que el primero. ¿Cuál fue el primero? El haberle matado. Miren, ellos sí creían lo que dijo Jesús, más que los mismos discípulos. ¿Ahora eso los convirtió? No. Creían en la resurrección. Aquel va a resucitar. Ciérrenle ahí las puertas, que si va a salir, no, que no salga. No entendían. Por eso mandaron vigilar la tumba. Dice, y que apareció, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, imagínense, ahí estaba el congreso un congreso de alabanza, y ahí apareció el Señor. ¿Se imagina? A más de 500, dice, a más de 500 a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún. Vayan y pregúntenle a Panchito de la tiendita. Vayan, pregúntenle a doña Clotilde, la del 71. Vayan, pregúntenles, porque él estaba expuesto a que le preguntaran, a ver, dinos quién.
No, pues fulanito, vayan, pregúntele, porque dice que aún vive. Dice, y otros ya duermen, quiere decir que ya murieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Luego como que quería exaltarse, pero no yo. No ponga la mirada en Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, ¿qué significa ese pero? Lo contrario. Y conecta ese versículo con lo que ya nos dijo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿A quién le está diciendo? A la iglesia, a la que alzaba las manos ahí en la alabanza, a los que dicen, sí, yo diezmo, pero no crees en la resurrección. Tal vez predicas, pero no crees en la resurrección. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, y aquí va a ser un juego de palabras, y usa la retórica para usar la ironía. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Quién? Dios. Resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún no sois salvos. Aún ya estamos condenados, estamos fritos si no creemos en la resurrección. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ay, pobre Jacobito. Ay, ese Esteban lo apedrearon, pobrecito. Si es que los muertos no resucitan. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos cristianos, ¿creen que van a resucitar? ¿Que no saben que hay reencarnación de muertos? Y que vas a reencarnar en una mosca, en una rata. Bueno, ya, mejor no digo nada. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más. ¿Qué significa ese más? Otro pero. Pero ese más habla de que ya nos explicó algo. Y ese más habla algo arriba, ¿cierto? De más peso. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando dice todos mueren, está hablando del pecado original, que todos vamos a morir. Que yo no, te vas a morir. Es más, déjate lo enfatizo. Te vas a morir, vas a estar bien muerto. Es una ley inexorable, porque está establecido por Dios que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Que yo no quiero juicio, aunque no quieras, papá. Viene juicio. Ahora, si nosotros hemos creído en la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo, nosotros estamos libres de ese juicio, porque Dios ya llevó ese juicio en Jesús. Y Él resucitó de entre los muertos. Y esa es nuestra predicación. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque ya no tendrá poder en nosotros. Es cierto que vamos a morir, es cierto, pero la muerte no pudo retener a Jesús. Y como no pudo retener a Jesús, tampoco podrá retener en nosotros, nos podrá retener. Por eso Pablo enseña: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro tu aguijón. ¿Por qué? Porque es cierto, dijo Jesús: yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree, si usted está vivo, pellizques, y si cree en Jesús, que Él es la vida y la resurrección, no morirá eternamente. Es cierto que vamos a cruzar el umbral de la muerte, así como muchos hermanos en Cristo han muerto, muchas hermanas en Cristo han muerto, pero ellos ya están disfrutando de la presencia del Señor. Ahí están, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Ahí ya no les duele la muela, ahí ya no les duele qué va a hacer su hijo. No, ellos están allá tranquilos, gozándose de la presencia del Señor. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos que persistir. Si perseveramos, si retenemos la palabra que nos ha sido predicada. ¿Qué? La resurrección de los muertos. Por eso dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, si Él claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Es cierto? Ahí está ahorita abogando por nosotros, por su iglesia, sentado a la diestra del Padre. Pero cuando haya terminado con sus enemigos, el Padre, entonces Jesús se levantará para se va a despojar de su vestimenta de abogado, para ponérsela del juez, para juzgar con justo juicio. Pero es que yo nomás mentí poquito. Una mentira te apartó del reino de Dios. Por eso no hay justo ni aún uno. Una mentira, un mal pensamiento en lascivia te apartó del reino de Dios. No tienes que pecar mucho. Un solo pecado te apartó de la gloria de Dios y estás muerto, muerta. Y es a través de Cristo Jesús que obtenemos la vida eterna. Ahora usted podrá decir: eso yo ya lo sabía, pastor. Bueno, vívalo y dé evidencias. No solamente aquí al cruzar esa puerta, sino allá afuera también, con sus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te dicen que camines otra milla, camina otra milla. Si te dan en la mejilla izquierda, pon la derecha también. Pero me duele. ¿Y vas a comparar ese dolor con el sacrificio de Cristo? Pero estoy sufriendo. ¿Y qué crees que no sufrió Jesús? Como cordero fue llevado al matadero. Lleva todo tu dolor, todo tu sufrimiento, todo tu sacrificio a Cristo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No cargues esa cruz tú solo. Por eso dice: tomar mi yugo, tomar mi cruz. Vayamos juntos, así como Simón fue con Jesús y le ayudó a Jesús. No porque solamente necesitaba ayuda como un hombre moribundo, porque ahí estaba la humanidad de Jesús cargando en su humanidad el pecado de todo el mundo. No como Dios, sino como un humano. Por eso cuando estuvo en Getsemaní sudaba como gotas de sangre, porque estaba hablando de su humanidad. En Getsemaní ofreció su voluntad y en la cruz ofreció su cuerpo. Más adelante el apóstol Pablo concluye diciendo, versículo 32: si como hombres batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no creemos en la resurrección, vete al mo si quieres, vete, pobrecitos cristianos.
Pero si Cristo resucitó, si tú crees que todo se va a terminar el día que tú mueras, se apagó el foquito de ese, vas a escuchar, bueno, ya ni vas a escuchar, se va a escuchar un ti ahí en el hospital. Si no hay nada, pues no perdimos nada. Pero si Cristo resucitó y hemos creído en la resurrección, hemos ganado la victoria. No por nosotros, sino que porque alguien murió por nosotros y resucitó. No te la juegues, a ver qué pasa, a ver si va a cambiar el final de la película de la pasión de Cristo. Va a terminar igual, y cuantas veces le regreses, cuantas veces la veas, va a ser igual. Y la película que nos están presentando, los 4 evangelios, los 4 nos hablan de su resurrección. No esperes que algo vaya a cambiar. A ver qué pasa el día que me muera. Dios es amor y Dios me va a perdonar. No, no te va a perdonar si no te arrepientes. No te va a perdonar si no te conviertes. No te va a perdonar si no crees en Jesús. No te va a perdonar si no crees en la resurrección de Jesús. No erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles conversaciones está hablando? Ahí en el chisme, ahí en el Facebook. No, ¿de cuáles conversaciones? De las que decían, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Y tú estás siendo contaminado por... No es cierto que resucitó, es más, se tomó una bebida y se durmió, y luego fueron los discípulos, lo sacaron de ahí, se robaron el cuerpo, y ahí lo tienen ahí escondido el cuerpo, los restos de Jesús. Oh, no es cierto. No, sino que un platillo volador vino y luego lo sacó, vino Arturito y lo sacó y se lo llevó. No es así. Las malas conversaciones que tú permitas pueden contaminarte. Por eso dice, si perseveráis en que en el evangelio, en lo que Pablo predicó de la resurrección de Cristo, no erréis, no pequéis. En otras palabras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. ¿Qué es velar? Estar guardando la venida del Señor. Velar, guardar la venida. Un día vendrá el novio por su novia. Un día el Señor prometió, dijo, yo regresaré en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar y volveré por ustedes. Velad debidamente, no como las que se durmieron. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo, dice Pablo. ¿A quiénes les habló? A los de la iglesia. Póngase de pie. Él resucitó. Eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Y vuelvo a ti, y vuelvo a ti.
tu fe se reduce a un crucifijo donde está una cruz y un hombre moribundo ahí en esa cruz, o un hombre muerto ahí en esa cruz, tu fe estás confiando en un muerto. Es cierto, nosotros ahí enfrente tenemos una cruz, pero esa cruz está vacía, porque Él vive y reina para siempre, así como esa tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los vivos entre los muertos al que vive? Él no está en esa cruz. Si tú andas cargando o un muerto, Él es Dios de vivos y no de muertos. Lo digo con respeto, pero tengo que enseñar las escrituras y poner el dedo en la llaga. Si tu fe se reduce a un crucifijo y le estás pidiendo a un crucifijo donde está un muerto ahí colgado, crucificado, ¿qué podrá hacer si no puede hacer nada por Él mismo, si lo tienes que cargar? Y mi Jesús me carga, me sostiene, porque Él es Dios de vivos y no de muertos, porque Él resucitó. Así como un ángel removió la piedra de la incredulidad, una piedra literal para las mujeres, también Dios envió el Espíritu Santo para remover esa piedra de nosotros, en la cual ahí estábamos en la incredulidad, pero Dios la removió para que creyéramos en que esa tumba está vacía y que Jesús reina, de que Jesús vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Y Dios le dio potestad, le dio autoridad, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Den un aplauso.